Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta a 6 de la mañana con 46 minutos. Ya se encuentra con nosotros vía Zoom la doctora Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacutic en la Asamblea, ante la Asamblea Nacional, a quien le damos la bienvenida, nuestro saludo cordial. Doctora, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la ciudadanía de la provincia de Pastaza y otros que nos están siguiendo. Doctora, la Asamblea Nacional discutía ayer, miércoles, estaba previsto el proyecto de ley denominado Fortalecimiento de Trabajo para el Sector Público y Privado, una reforma que reincorporaría disposiciones previamente contenidas en la anterior Ley de Integridad Pública, que ya fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional debido a las fallas en su trámite legislativo. ¿Qué pasó ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional? ¿Lo trataron en segundo debate? ¿Se discutió este tema? ¿Qué es lo que pasó, asambleísta? Bueno, efectivamente el día de ayer fuimos convocados para conocer en primer punto el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para el fortalecimiento del trabajo en el sector público y privado y de sus organizaciones sindicales. Sin embargo, no fue tratado, al contrario, pasamos al tercer punto y se trató otro proyecto de ley de ordenamiento territorial, de manera que este punto no se trató. Sin embargo, hay que advertir que efectivamente este contenido de esta normativa o de esta iniciativa recogen varios articulados que estuvieron o fueron parte de la Ley de Integridad, que la Corte Constitucional ya lo declaró inconstitucional, lo cual es totalmente grave y muy preocupante, porque se supone que los legisladores y todos deberían haber escuchado lo que el 16 de noviembre dijo el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano dijo no a la consulta y defendió la Constitución de la República, defendió los derechos laborales, defendió la estabilidad, entre otros. Sin embargo, vemos que en esta iniciativa se reforma la Ley Orgánica del Servicio Público, el Código del Trabajo, el Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Y va a terminar afectando a varios derechos y garantías, como por ejemplo, se vuelve a plantear las evaluaciones periódicas obligatorias. Yo ayer decía, nadie está en contra de que se evalúen permanentemente, pero tienen que establecerse mecanismos claros, parámetros totalmente claros, objetivos, uniformes y totalmente verificables. Y eso no hay. Eso de manera que se puede tranquilamente convertir en un mecanismo de despido indirecto, ¿no es cierto? Entonces, que queda, es prácticamente totalmente peligroso. Doctora, que quedaría a discrecionalidad en todo caso esta evaluación a la que serían sometidos los funcionarios públicos. Pero antes de avanzar y conocer qué es lo que contiene el texto reformatorio, lo que se incluiría, el oficialismo ya sostuvo que la Corte Constitucional declaró inconstitucional la forma en cómo se elaboró la ley anteriormente, únicamente en la forma, más no en el fondo, por lo que esos artículos no estarían cuestionados ahora y tranquilamente podrían pasar. A ver, hay una situación. Primero, es importante señalar que nuevamente se comete el mismo error. Este proyecto de ley ya conocimos en primer debate, y en el primer debate no estaban todos estos articulados y han sido incorporados ya previo al segundo debate. Entonces, de manera, o sea, sin debate, sin un análisis profundo. Eso por un lado, o sea, se vuelve a repetir el error que la Corte Constitucional ya les dijo. Y lo otro, no es que, si bien es cierto, declara inconstitucional, pero hay otras demandas las que van a permitir el análisis integral, el de fondo. Y más allá de eso, los legisladores o los asambleístas estamos para garantizar que cualquier iniciativa legal
tiene que ser construida bajo el estricto respeto de los derechos contemplados en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales, como las convenciones adoptadas a nivel de la Organización Internacional del Trabajo. Es eso, o sea, no es que haya como declaró inconstitucional, entonces cojamos estos artículos, pese a que son atentatorias a los derechos laborales, a la estabilidad, metámosles en otra iniciativa. Eso no se puede hacer. Uno, hay que estar conscientes que nos corresponde hacer el control de convencionalidad, observar los derechos contemplados en los instrumentos internacionales y solo a partir de aquello deberíamos trabajar, pero aquí se está violentando. Eso es complicado y es muy grave. Lo que quieren es definitivamente seguir desvinculando a los servidores públicos, sean buenos o malos, afuera, porque esa es una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Ahora, asambleísta, el oficialismo ha tenido una clara posición. Dice que, el sector público anteriormente sí se mantenía esta evaluación, pero ha quedado como una mera evaluación nada más porque no se han cumplido estrictamente los procedimientos y de hecho hay funcionarios que han estado con largo tiempo hasta jubilarse, pero no han presentado resultados positivos. Por eso ahora plantean una materia de evaluaciones de desempeño mucho más estrictas que permita poder probar si el funcionario está apto, si continúa con esa disponibilidad, con ese trabajo eficiente para mejorar el sistema público. Caso contrario, si no cumple con los parámetros técnicos que estarían muy bien definidos según el oficialismo, deberían ser desvinculados como la ley corresponde, porque anteriormente funcionarios públicos ha sido muy difícil desvincularlos a pesar de tener un mal desempeño dentro del sistema. Bueno, de lo que yo conozco y lo que contempla la LOCEB hasta el momento está previsto la evaluación, o sea, ya está previsto y por ejemplo, yo conozco personal del servicio de salud que son permanentemente evaluados, entonces lo que sí es, no estamos, como digo, yo personalmente no estoy en contra de que se evalúe, pero sí hay que establecer parámetros totalmente objetivos, uniformes. Si no hay aquello, eso queda abierto para que se produzcan los despidos indirectos y eso es peligroso para el pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? Y claro, como decíamos hace rato, y claro, algunos dirán qué bueno que salgan para que esa plaza de trabajo quede disponible para otros, pero no es así porque en esta misma iniciativa ya se habla también de la supresión de puestos por razones técnicas, funcionales o económicas. Entonces ya se queda abierto. Por un lado evalúan, le sacan y por otro hay la supresión inmediata de esos espacios. Entonces, es muy concordante con las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que es reducir el tamaño del Estado. También se contempla, imagínense, lo de los nombramientos provisionales. Se mantiene esta figura sin garantía de estabilidad. Y este uso abusivo de estos nombramientos provisionales vulnera el principio de estabilidad laboral previsto en el artículo 229 de la Constitución. Entonces, eso es realmente contrario a lo que dice nuestra norma, ¿no es cierto? También se habla de los contratos ocasionales sin derecho a nombramiento permanente. Esto realmente viola el principio de continuidad, de progresividad del derecho al trabajo. Estas y otras realmente son las disposiciones que estaban en la ley de integridad pública y que han sido recogidas, incorporadas en esta ley que ha venido en debate desde hace un buen tiempo. No es de ahora, está desde el periodo anterior, pero claro, aprovecharon y metieron en esta iniciativa. También va a terminar afectando a todas las organizaciones sindicales porque imagínese, se va a reformar el Código del Trabajo y ahí se habla de la negociación colectiva en el sector público
público, y este proyecto está buscando controlar los impactos fiscales. También exige que las instituciones obtengan certificación de disponibilidad presupuestaria previo a una negociación colectiva. Si no tienen eso, simplemente se quedan sin esa posibilidad de una negociación que beneficie a los trabajadores. En ese marco, si la certificación presupuestaria se convierte en un obstáculo totalmente arbitrario, yo diría, y que va a terminar afectando a los trabajadores. Entonces, estas son las disposiciones que desafortunadamente ya están en esta iniciativa, y por nuestra parte siempre actuaremos coherentemente en la defensa de los derechos de los trabajadores, de los servidores y en especial de los derechos constitucionales. Esto quiere decir que en gran parte se mantiene intacto las disposiciones que fueron planteadas en la anterior Ley de Integridad Pública. Si un funcionario no cumple con los parámetros de productividad, la modalidad debería ser revisada por su institución, y si no llega a los puntajes que corresponden, podría ser desvinculado. Pero también ha habido la posición del oficialismo que ha dicho también hay incentivos para quienes sí cumplan con las disposiciones, tengan un buen desempeño, un buen puntaje, pueden acceder inclusive a lo que es ascenso en sus funciones. Bueno, es lo que está previsto. Sin embargo, yo creo que hay que pensar en la gran mayoría y tener claro, o sea, no es con el afán de mejorar la institucionalidad. Lo que quieren es disminuir el aparato del Estado, o sea, eso es lo que quieren. No les interesa que determinada institución funcione de mejor manera. Lo que les interesa, y a eso están apuntando, es sacar lo que más puedan, desvincular a más personal del servicio público, y eso al final no va a terminar afectando a la institución, sino a la ciudadanía, porque si usted va a un determinado ministerio, probablemente tendrá que esperar mucho tiempo para que su trámite sea atendido, sea despachado. Entonces, eso significa debilitar todo el aparato del Estado, y claro, después nos dicen, miren, la salud ya no funciona y todo, por lo tanto hay que entregar a manos privadas. Entonces, hay que mirarlo de manera integral, ¿no es cierto? Y no solo una parte, decir tal vez, yo también digo, o sea, la evaluación ha venido ya aplicándose, pero ahora incorporar esta evaluación totalmente permanente y sin ningún parámetro, o sea, es muy peligroso. O sea, ahí van a salir los que son y los que no son, los que probablemente sí deben salir por corrupción, por inoperantes, ineficientes, deberían salir, pero aquí con esta disposición más bien quedan al libre albedrío los demás, que podrían tranquilamente quedarse fuera, pero víctimas de despido indirecto. Doctora, entonces ¿se debería aplicar otro método de evaluación para el sector público? Otra medida, otra herramienta que utilice el gobierno nacional para evaluar a la función pública, porque el gobierno nacional ha dicho, tenemos denuncias ciudadanas, el sistema no está trabajando como debería, hay tardanza en el trabajo de los funcionarios, y por tener tantos derechos que les protege únicamente a los trabajadores, no ha permitido ese desarrollo y esa eficiencia institucional pública. Y por eso el sector privado, las instituciones se desempeñan mucho mejor que lo público. Mire, lo que estamos aquí señalando es que debe haber parámetros totalmente objetivos, uniformes, o sea, que se pueda verificar, porque no sé si se revisó, pero aprobaron la Ley de Integridad Pública, inmediatamente salió un reglamento, y el reglamento era totalmente ambiguo. Entonces, va a volver a salir un reglamento de esa naturaleza. Imagínense, con eso tranquilamente van a salir los que quiera sacar el presidente o los ministros. O sea, no va a haber una evaluación totalmente seria, respetuosa a los derechos, sino va a haber arbitrariedad, va a haber un despido indirecto y así. Es lo que yo señalo. ¿Por qué? Porque ya salió un reglamento a la Ley de Integridad, y precisamente era un reglamento totalmente arbitrario
y que por cualquier cosa y por cualquier causa podían ser desvinculados. Había muchísima subjetividad en ese reglamento para la evaluación y eso va a volverse a repetir. Insisto, lo que quieren es sacar y desvincular un sinnúmero de funcionarios, sean buenos o malos, porque así se hizo un reglamento ya. Entonces seguramente quieren revivir ese reglamento totalmente atentatorio. Doctora, usted que ya conoce las disposiciones, ¿la reforma conserva la posibilidad de que los servidores públicos accedan a una jubilación voluntaria desde los 60 años? ¿Se conserva esto? Eso no está, pero asumo que seguramente estarán pensando incorporar en otra iniciativa. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo, acuérdese que han declarado la Corte Constitucional inconstitucional la Ley de Solidaridad y la Ley de Integridad. La Ley de Solidaridad igual fue una fanesca de reformas de varias leyes. Y claro, de esa ley ya lo separaron todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y la Policía, y ya se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía, donde se termina beneficiando a grupos económicos porque se establece en esa normativa que aquellos que donen cualquier cosa a las Fuerzas Armadas o a la Policía, a cambio tendrán la reducción del impuesto a la renta del 30%. Esa ley ya se aprobó. Asimismo, ahora están cogiendo parte, como estos temas tenían que ver con materia laboral, entonces cogieron de la Ley de Integridad e incorporaron en esta normativa. Asumo que estarán preparando igual para seguir separando por materia e incorporando, así que eso todavía no está en esta normativa. Doctora, en estas pruebas de confianza y de evaluaciones periódicas y de darse paso a estos articulados, también se indica que no habrán, en ningún caso, no incluirán preguntas incriminatorias que puedan afectar a los servidores públicos, que sería más bien una ley que estaría al servicio más de todos los ecuatorianos, porque veremos una mayor eficiencia en el sector público. Que no nos asuste, ha dicho el gobierno nacional, estas nuevas disposiciones y estas propuestas que han venido por parte de asambleístas de ADN, que si el funcionario está muy bien preparado, podrá ser sometido a las veces que corresponda a un examen, a estas evaluaciones, a estas pruebas de confianza como lo han determinado, para que tenga continuidad en su lugar de trabajo y que nada está amañado, que nada está ambiguo. Es lo que ha dicho el gobierno nacional y ha invitado al pueblo ecuatoriano a revisar estas disposiciones transitorias para conocer el alcance de lo que significan esta normativa, que podría entrar en vigencia si se da paso por parte de la Asamblea Nacional. Mire, ¿cómo no podemos preocuparnos cuando se está propiciando nuevamente la violación a varios derechos constitucionales? Imagínense, ¿cómo cuáles, por ejemplo? Se vuelve a violentar el principio de estabilidad laboral con los nombramientos provisionales, cuando lo que debería garantizarse es concursos de merecimiento y oposición serios para garantizar una estabilidad de la gente o de los funcionarios, ¿no es cierto? Entonces, miren, también se propiciaría una vulneración a la prohibición de regresividad previsto en el artículo 11.8 de la Constitución de la República del Ecuador. También se va a vulnerar la libertad sindical, que es también un derecho contemplado en el artículo 326.5 de la Constitución de la República. Se va a violentar el derecho a la negociación colectiva, se va a violentar el debido proceso administrativo previsto en el artículo 76 de la Constitución. En ese marco, ¿cómo no preocuparnos cuando se pretende nuevamente vulnerar los derechos constitucionales? Yo por eso digo, me parece que no leen detenidamente por qué el pueblo ecuatoriano se fue a las urnas y el 16 de noviembre le dijo no, que la Constitución y los derechos laborales, sociales, de la naturaleza, entre otros,
se respetan, y en ese marco hay que trabajar en las normativas, pero veo que lamentablemente no aprende, y precisamente a eso se debe que el día de ayer no tratamos, porque seguramente no hay votos, ¿no es cierto? No hay votos suficientes, porque se supone que ayer teníamos que ya haber tratado y tenía que aprobarse o negarse. Entonces asumo que no tienen los votos. Esperemos que existan asambleístas que entiendan el marco constitucional, el marco del derecho internacional, y en ese sentido no podemos aprobar estos desastres que lo único que terminan es violentando, como digo, las normas constitucionales. Dentro de la Asamblea Nacional se permite dilatar el tratamiento de este tipo de proyectos de ley. ¿Hay un tiempo determinado para cuándo se esperaría nuevamente conocerlo dentro del Pleno? Bueno, hay normativas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero donde se establecen tiempos, pero no se respeta, y claro, si hay dilaciones, cuando no tienen votos, simplemente dejan para otro momento hasta conseguir los votos, ¿no es cierto? Ya sabe cómo consiguen los votos, pues entonces esperan y esperan hasta cuando ya cuentan con los votos, vuelven a ser tratados en la sesión. Esa es la dinámica como trabajan desafortunadamente. Y claro, como hay algunos asambleístas que no están ni comprometidos ni para proteger la Constitución, peor todavía para actuar coherentemente con las demandas del pueblo ecuatoriano, más bien ellos están por otros intereses. Cuando se concretan sus intereses muy personales, ahí ya orientan los votos para allá. Esperemos realmente que este mensaje dado el 16 de noviembre, que no solo es para el presidente de la República, es para el legislativo y para todas las demás funciones, y entiendan que nuestra tarea es legislar para todos y para todas en el estricto respeto de los derechos constitucionales. Para ir concluyendo este tema, doctora, ¿cuál fue la postura del Ministerio de Trabajo? El ministro Harold Burbano estuvo en la Asamblea Nacional el pasado martes de esta semana mismo. ¿Qué es lo que dijo? ¿Cuál fue su referencia sobre esta posición? Bueno, en realidad ellos siempre van a defender sus propuestas, siempre van a defender, porque la línea política de este gobierno es lamentablemente afectar los derechos de los trabajadores. A ellos no les interesa. Ustedes han visto que desde el sector laboral han pedido un incremento en el salario básico de alrededor de $95, pero claro, se está hablando de incrementar alrededor de $15 o $10, ¿no es cierto? Situación que no se compadece con la situación económica que nos encontramos viviendo, teniendo en cuenta que solo la canasta básica para diciembre va a llegar sobre los $1,000, lo cual es muy preocupante. En ese marco, al respecto es lo que se compareció el ministro, pero de ahí ellos van a defender así como lo están haciendo los asambleístas del oficialismo. Doctora, aprovechando su entrevista vía Zoom, quisiera consultarle ya para finalizar cuál es su análisis breve de lo que ha significado el resultado de la consulta popular, que para muchos indican analistas que ha sido un revés político para el presidente de la República, mientras que para el gobierno nacional únicamente ha significado rectificar en ciertos aspectos para seguir trabajando, pero que mantiene esa alta popularidad y apoyo del pueblo ecuatoriano. Mire, lo importante es que más del 60% del pueblo ecuatoriano dijo que no, perdió el miedo, se dio cuenta precisamente al abandono de este gobierno, se cansó de las múltiples mentiras instaladas desde el gobernante, y lo más importante, que el no significa que defendieron la Constitución de la República, defendieron los derechos constitucionales como los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos de la naturaleza. Defendieron que no se lleve adelante esta posibilidad de extraer los recursos naturales de manera indiscriminada, destruyendo toda nuestra tierra, nuestros territorios, nuestros hábitats, ¿no es cierto? Es un voto de la dignidad y es precisamente un rechazo
a la desatención y al abandono del actual gobierno. En ese marco, personalmente diría que el gobernante debe empezar definitivamente, primero, a gobernar, segundo, escuchando, rectificando y gobernar para los más de 18 millones. No puede seguir así. ¿En qué se ha caracterizado o qué es lo más importante que ha hecho este gobierno? Viajar fuera del país. Ha viajado inmensamente a los distintos países, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Qué hay en el país? No se ha podido, mire, ya 2 años y no se ha podido inaugurar ni siquiera una obra monumental. No hay absolutamente nada. Doctora, y los problemas grandes sigue presente. Doctora, la cárcel del Encuentro. La cárcel del Encuentro, que desesperadamente creyó que eso iba a servir para captar los votos, y resulta que no. Es una cárcel que no está terminada, no está concluida, pero dice que más del 52 millones ya han sido ejecutados. Entonces, ese tema también vamos a fiscalizar. Sin embargo, yo debo decir, la Asamblea lamentablemente no ha querido fiscalizar absolutamente nada. De manera, imagínense, se quería fiscalizar para que se transparente de dónde y cómo sacaron todo ese dinero que utilizaron para los bonos, para las compensaciones previo a la consulta popular. Sin embargo, no se ha querido hacer ello, se ha negado. Ahora, y así sucesivamente. Ese es el gran problema que hay en la Asamblea Doctora, Nacional. Una última inquietud que nos están preguntando los ciudadanos. El correísmo ha anunciado un juicio político contra Jimmy Martín, ex ministro de Salud, por 3 razones principales: falta de pago a los servicios externos y desabastecimiento de medicamentos, falta de pago a los servicios de diálisis y un recorte presupuestario que se sentiría esto en el 2026. ¿Ustedes se sumarán a esta iniciativa planteada por el correísmo? Miren, nosotros hemos venido con estas iniciativas de fiscalización al ministro de Salud, al ministro del MIES, a la ministra de Trabajo, al ministro también de Defensa y del gobierno, en virtud de todos los temas que ha ocurrido, pero lamentablemente no ha pasado absolutamente nada. Y yo saludo que inicien este proceso, esperemos que avance. Lo dudo muchísimo porque se necesita que pase por el CAL. Y en el CAL tienen una mayoría totalmente absoluta. Y desde la Asamblea, insisto, la Asamblea se ha convertido en una oficina del Ejecutivo. Entonces hay una sobreprotección y tapar todas las irregularidades, toda la ineficiencia de este gobierno. Y lamentablemente yo no entiendo si nuestra labor es fiscalizar, para transparentar, para exigir rendición de cuentas. No necesariamente es ya para enjuiciarle políticamente y destituirle, sino es para que ellos digan qué está pasando, cómo van a resolver, cuándo van a resolver la crisis de la salud, pero ellos lamentablemente no entienden así y no han dado la cara a la Asamblea, desafortunadamente. De todas formas, nosotros todos los procesos de fiscalización, por supuesto que vamos a apoyar por el bien del país, porque mire, doctora, gracias. Está la salud en una crisis inmensa. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, doctora, por aceptar nuestra entrevista. Se nos ha acabado el tiempo Zoom y también por tener siempre esa disposición de participar en nuestro espacio de noticias para darnos a conocer su voz, cuál es su análisis de los diferentes temas que se tratan dentro de la Asamblea Nacional, para dirigirse a los amazónicos y también a todo el país que nos escucha, nos sigue, nos observa a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a la doctora Mariana Yumbay, asambleísta de Pachacuti, quien ha estado pues en Mundo Noticias Regional hablando un tema importantísimo para los servidores públicos, algo que ya estaba contemplado en la anterior Ley de Integridad Pública y que hoy nuevamente vuelve a tratamiento a la Asamblea Nacional, pero con otro nombre, con otro proyecto de ley que sería incluido esto de las evaluaciones permanentes, que en conclusión la doctora ha indicado que esto afecta a los derechos de los servidores públicos. 7:16 en Mundo Noticias Regional. Gracias a todos sus mensajes.